amigo, querido amigo Saúl Mora, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, estimado Cristian, un gusto saludarte. Abogado y contador Saúl Mora, me da gusto escucharte bien con salud. Temas importantes. A ver, este regreso a las actividades, y dice el gobernador que tendrá que ser de manera ordenada, de manera cuidadosa y en etapas. ¿Qué opinas de esto? Porque esto vendría, a decir del gobernador, a partir del día 1 de junio, el regreso a la vida ordinaria, pero de forma ordenada, escalonada y por etapas. ¿Qué opinas, Saúl? Me parece, Cristian, sinceramente, luego de ver acontecimientos en diversos países en el mundo Hey, que ya habían hecho ciertas determinaciones en ese sentido y que se han visto lamentablemente con ciertos rebrotes del sí, virus en varios casos, me parece un tanto riesgoso. Por un lado, en realidad, respecto a ese punto, yo quisiera expresar que pues debemos concientizarnos en que no vamos a poder volver a la normalidad por un buen rato. A eso me refiero con la concientización, que va a ser por un buen rato hasta en tanto se encuentre la vacuna, que es la que nos regrese dentro de lo que cabe a la normalidad, que nunca va a ser la misma, pero bueno, dentro de lo que cabe a esa normalidad. De eso llevará un tiempo, de 10 a 14 meses a partir de que se dio el virus, estimando que se dio en diciembre, a principios de diciembre, pues esto será a principios del año que entra. Eso es lo que los científicos dicen. Eh, Sin embargo, yo también creo que no podemos esperar encerrados de aquí hasta que se encuentre la vacuna. claro. Tenemos que seguir con nuestras actividades y para esto debemos hacerlo de una manera ordenada, responsable, cada quien en su ámbito, y para esto sí creo que necesitamos ponernos de acuerdo autoridades y sociedad civil, autoridades de todos los niveles y la sociedad civil de todos los sectores, empresarial, social, inclusive religioso, laboral, eh, en todos lados, sobre todo el académico, en el sector de la educación. Creo yo que son 4 sectores muy importantes. El primero ya se está atendiendo, que es el de la salud, hay otro que es el académico y otros 2 que van de la mano, el económico y el laboral, porque si no hacemos esto, el tema sería peor, vendría una peor crisis porque se acumularía la crisis económica, la crisis productiva en el país. De por sí ya estaba anunciada una recesión, entonces imagínate lo que se vendría encima si no volvemos a nuestras actividades. Ahora, que se haga de manera escalonada y regionalizada también me parece bien, porque no en todos los municipios del estado estamos en el mismo nivel de contagios, ni tenemos las mismas actividades. Para esto va a ser necesario que los expertos en el tema pues hagan los estudios necesarios, que sean adecuados para cada región, para cada municipio. Y yo creo que el 80, me atrevo a decir que el 80 o el 90% del éxito del regreso que podamos tener dentro de lo que cabe la normalidad, como decía, depende básicamente de nosotros, de los ciudadanos, porque en nosotros está la responsabilidad de atender las medidas sanitarias preventivas que se fijen desde el nivel federal y hasta el local, para evitar en lo mayor posible los contagios, sobre todo en aquellas personas vulnerables, que ellos sí tendrán que seguir resguardados en sus domicilios, las Claro. personas vulnerables después de 60 años y los infantes, con las clases como se están dando, aunque como veamos en el avance del tiempo y de los contagios, pues veremos si es probable que regresen a las clases presenciales. Yo la verdad lo dudo. Yo, en cuanto a mis hijos, que es sobre quienes puedo decidir, sí vería riesgoso que regresen si la cuestión, el tema no ha sido superado, no ha sido controlado, y como decía al principio, el único control que se va a tener es cuando exista la vacuna. La vacuna y el asunto, dos cosas, Saúl. Preguntarte si estamos preparados para acatar. Hablas de que el ciudadano debe acatar.
las recomendaciones y lo que piden las autoridades. Me parece genial que lo digas, pero no sé si estemos preparados para ser ese tipo de ciudadanos. Otro punto, Saúl, hace 10 minutos el presidente de la República dice que hacia finales de este mes él buscará la forma de ir a dar el banderazo de salida al Tren Maya y que si no lo hará a través de una videoconferencia, etcétera. Vamos, estas señales que en mi opinión confunden. Si el primer mandatario del país se mueve, se va a un evento público, da un banderazo, etcétera, bueno, pues ¿por qué carajos los demás no lo podemos hacer? Estas señales que matan. Así es. Bueno, dos cosas. En cuanto a la primera, es cuestión de cultura. Hay que recordar lo que sucedió en Suecia, un país donde se ¿Qué llevaron a caso? cabo, ¿cómo? ¿Qué caso, Suecia? De manera diferente, así es. Sin embargo, leía yo en algunas notas que están a punto de alcanzar, a principios del mes que entra o a finales de ¿cómo le llaman este fenómeno? Inmunidad de rebaño. Ándale, esta figura. Inmunidad de rebaño. La inmunidad del rebaño, porque estarían llegando al nivel de contagios necesario para determinarlo y poder volver con mayor anticipación a la normalidad. El 70% el 70% de la población podría estar ya contagiada dentro de muy poquito tiempo, por supuesto el 40% estiman, en aquel país tienen 10 millones de habitantes, es chiquito. Por eso no se puede aplicar a nosotros, pues nosotros tenemos 120 millones, imagínate aquí tendríamos que estar contagiados 60 millones. Sí. Son diferentes circunstancias porque tampoco tenemos nosotros la infraestructura médica en el sector salud para atender a 60 millones. ¿Estás de acuerdo? Saúl, a ver, déjame defender entonces al doctor Gatell. Déjame lo defiendo, porque luego me le hacen montón. A ver. A ver. Sí es cierto, esto que dices es interesantísimo el caso de Suecia y la gente lo puede buscar en internet y es muy interesante cómo lo hicieron en Suecia. Prácticamente no se fueron ni a aislamiento obligatorio, etcétera. Y bueno, están por alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando al principio de la pandemia COVID-19 en México, López-Gatell dijo dos cosas interesantes? Una, dice, en México llegaremos prácticamente a estar 70 millones de mexicanos contagiados, cifra que acabas de decir. Ajá. Dos, cuando todo el mundo se pitorreó de él porque dijo, yo prefiero que en una escuela de niños haya muchos contagios a menos contagios. Y la gente se pitorreó, ¿cómo dices esa estupidez? No, el señor ya estaba pensando en el tema de la inmunidad de rebaño. Nada más que, pues no nos da por leer. Así es, y precisamente ese fue el tema principal. Allá se dejó a conciencia de la gente. Correcto. No se cerraron fronteras, no se impidieron actividades económicas y esto, bueno, refortalece o por lo menos no afecta tanto su economía. Sí. Y está en la conciencia de la gente, eso es lo importante, por eso yo tocaba ese tema aquí con nosotros, que hagamos, pues dentro de lo que cabe en nuestras medidas, en nuestras posibilidades, Sí. Atender las medidas sanitarias. O sea, el que podamos salir no significa que ya podamos salir libremente como antes. Yo creo que hace falta que las autoridades precisen bien a las medidas en qué consisten y que concienticen a la gente, no de manera coercitiva, porque eso lo único que hace es volverlos en contra, poner cabeza dura, ni siquiera poner atención en lo que se dice, porque por cuestión natural está en los genes, en todos los mexicanos. Bueno, a ver, Saúl, pero alguien cuando va al otro lado, a Estados Unidos, lo quiero ver tirando una colilla de cigarro. Bueno, porque allá sí se aplica la ley. Caray, y entonces aquí, ¿por qué nos vale una pura y dos con sal? Pues por la cultura, como decía, aquí la cuestión cultural es básica, es elemental, y no va a ser superada en varios años. Correcto. Así es. En cuanto al tema de López Obrador, en la actividad de inicio de aquella obra que pretende hacer del Tren Maya, Cristian, sí, yo creo que hay maneras de hacerlo de manera controlada. No significa que va a ser un evento multitudinario, puede ser inclusive por la vía remota. Yo no le veo mayor problema, a menos de que la intención sea otra, políticamente hablando, claro, electoralmente hablando. Pero en la cuestión económica ayudaría el inicio de esa obra si se inician los trabajos, como decía, con todas las medidas preventivas necesarias. Ayuda
a reactivar la economía nacional y sobre todo local en aquellas regiones donde se empiece a llevar a cabo esta obra. Yo creo que es bueno Claro. y es viable. Oye, Saúl, cuando dices electoralmente hablando, te quiero preguntar, ¿te estás refiriendo a que López Obrador sacaría ventaja electoral con esta obra del Tren Maya? Yo creo que todos los actores políticos en todas las acciones que hacen llevan un fin electoral. Ok, Son ok. animales políticos y esa es su naturaleza. Oh, decía Aristóteles, el animal político. Así es, todos lo somos, pero yo creo que ellos son en mayor medida y todo el día, todos los días. Nosotros los ciudadanos también lo somos, pero ocasionalmente, Oh, porque no podemos alejarnos de eso. O sea, somos claro. parte de la sociedad, tenemos que estar enterados y en cierta actividad política. Sí, Eso somos, pero no lo hacemos por dinero, aquellos sí, y claro. por otros intereses. Te vi en las redes sociales, estaba viendo la sesión virtual con los diputados locales el día lunes. Y Ajá. te vi que les pegas durísimo, amigo, ahí, Es, en la propia transmisión. Les dijiste ignorantes de las tecnologías. es que ¿Sí son muy bueyes? ha sido vergonzoso cómo llevan a cabo esas No, sesiones, que sí todavía te habría leí, que ver si son legales, pero bueno, dejando eso de lado, sí te leí. eh, es asombroso cómo llevan a cabo esas sesiones. Si presencialmente son deficientes, Sí, virtualmente, pues quisiera ahorrarme las palabras para no ofender aquí los oídos de la audiencia, pero híjole, sí, lamentablemente, y no se han llevado a cabo, ocupan el tiempo en cosas que no tienen la menor importancia y para aquellas que sí la tienen, no la atienden. Por ejemplo, eh, antes del proceso electoral, antes de que inicie el proceso electoral que iniciará el 1 de septiembre próximo, si se quiere llevar a cabo una reforma electoral, deben hacerlo y quedar publicada por lo menos 90 días antes. sí, claro, 3 meses. Esto es el día 2 de junio. Por ahí en algunas notas dicen que el 30 de mayo. Considero yo que si nos vamos ahí estrictamente a lo que dice la ley, será hasta el 2 de junio, porque hay que recordar que julio y agosto tienen 31 días. Sí. Entonces, Sí, 90 días antes, haciendo las cuentas, pues a mí me da el 2 de junio, así es, amigo. que tienen para que se publique alguna reforma electoral que pretendan hacer. Ajá. Les restan 12 días para ponerse de acuerdo. Conclusión. No veo cómo se pongan de acuerdo, si no se ponen de acuerdo en cómo realizar y llevar a cabo una transmisión, y aparte que estén presentes la mayoría de los diputados, que ni siquiera de manera virtual pueden estar presentes los 40 diputados, a pesar de que se supone que deben estar en su casa, Sí. tranquilamente en su computadora, están en promedio, cumplen con la minoría para que haya quórum 21, Sí. y de ahí no pasa 21, 25, 27, no están todos los diputados presentes haciendo su trabajo, a pesar de que es factible hacerlo desde casa. Cristian, eso me parece a mí lamentable. Yo creo que la sociedad lo debe saber. Estaba viendo yo la transmisión de la sesión ahora a través de la modernidad, ¿no? Y me dio risa porque te empecé a leer cómo les, les, les ofreciste hasta capacitación en temas de nuevas tecnologías de información y comunicación. Saúl, amigo, gracias de verdad por tus reflexiones este día. Te vi anoche, por cierto, te mando un fuerte abrazo. Cuídate en casa. Muchas gracias, Cristian. Igualmente para ti, un abrazo para todos ahí en CB Televisión y a la gente en especial, solicitándole, rogándole que tome las medidas adecuadas por su propio bien, y sobre todo de sus familiares, grandes y pequeños. Y no te olvides, y no te olvides de que mi nombre es Cristian Gutiérrez. Así es, Cristian Gutiérrez. Un Abrazo. gusto saludarte. Un abrazo. Abrazo para mi amigo Saúl Mora.